Buenos días a todos. Soy Lizeth Páez, audióloga colombiana. En este webinar hablaremos de un tema que es de gran interés para todos los profesionales relacionados con la evaluación vestibular y es el VIGID. Nos enfocaremos en la prueba del impulso cefálico para la evaluación de los 6 canales semicirculares, específicamente en la forma en que se realiza la prueba y la técnica para evaluar los canales semicirculares laterales y verticales. Y al final hablaremos un poco acerca de la interpretación. Cuando hablamos de VIGID, en verdad estamos midiendo la ganancia del reflejo vestíbulo ocular o vestíbulo oculomotor. Para hablar del reflejo vestíbulo ocular es muy importante saber cómo funciona este reflejo antes de hablar cómo evaluarlo. Voy a explicar el reflejo vestíbulo oculomotor o VOR de una manera muy simple. Así que no hablaremos de diagramas o las vías complejas que se asocian a él, sino más bien trataremos de hacer una definición clínica de qué es el VOR y cómo usar esta información para saber qué sucede en las personas con disfunción vestibular y con función vestibular normal. Para demostrar cómo funciona el VOR, vamos a ver un video de cómo se ve el reflejo vestíbulo ocular en acción. Lo que veremos es cómo se mantienen los ojos fijos en el objetivo mientras la cabeza se mueve en el plano horizontal a la derecha y a la izquierda. Observemos cómo, a pesar de mover la cabeza a la derecha y a la izquierda, los ojos parecen permanecer en el mismo lugar. Sin embargo, lo que está sucediendo es que a medida que se mueve la cabeza, los ojos también se mueven en igual cantidad, pero en la dirección opuesta. Lo que permite que los ojos se muevan en igual cantidad, pero en dirección opuesta, es el reflejo vestíbulo ocular. Algo importante a recordar es que el reflejo vestíbulo ocular en un paciente normal, los ojos deben moverse en igual cantidad, pero en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Ahora hagamos la tarea con nuestro propio VOR. Lo que vemos es un objetivo en la pantalla y ahora miraremos fijamente hacia este punto y empezaremos a mover la cabeza de derecha a izquierda, así como lo vimos en el video anterior. Ahora notaremos que puede mantenerse la mirada en el objetivo y si es que no logramos mantener la mirada fija en este objetivo, esto significa que tenemos una disfunción vestibular. Pero cuando giramos la cabeza, activamos ambos canales semicirculares o los dos vestíbulos. Pero cuando buscamos un problema vestibular o cuando evaluamos la disfunción vestibular, es muy importante definir si la lesión se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo realizar la prueba de impulso cefálico en la clínica? Lo que veremos en las próximas diapositivas es realmente cómo, si muevo la cabeza muy rápido, en verdad puedo llegar a evaluar uno solo de los vestíbulos, puedo llegar a aislarlo. Entonces empecemos con la explicación acá. Aquí tenemos de nuevo un punto en el centro de la pantalla y lo vamos a mirar muy fijamente. Ahora vamos a ver 2 barras, una a cada lado de la pantalla. Una de ellas representa la función vestibular del lado derecho y la otra la función vestibular del lado izquierdo. Lo que encontramos cuando miramos al punto es que cada sistema vestibular está enviando la misma información neural hacia el cerebro. Aquí vemos que la cabeza se encuentra totalmente quieta, no está recibiendo ningún estímulo. Esto es lo que llamamos la tasa espontánea de actividad neural. Lo que sucede es que cada sistema vestibular
incluso si no está siendo estimulado, está enviando una actividad neural de forma espontánea hacia el cerebro. Ahora veremos qué sucede cuando estimulamos el sistema vestibular. Si continuamos observando el punto, pero en este caso la cabeza se mueve lentamente hacia la derecha, lo que sucede es en el sistema vestibular es algo como esto. Lo que podemos ver es un incremento en la actividad neural del sistema vestibular derecho, ya que el lado derecho está siendo estimulado. Y al mismo tiempo vemos una inhibición o reducción de la actividad neural del sistema vestibular izquierdo. Esto causará que los ojos se muevan en igual cantidad y en dirección opuesta al movimiento de la cabeza. En este caso, los ojos deben desplazarse hacia la izquierda, y moviendo los ojos hacia la izquierda es como logramos mantener la mirada en el objetivo. Pero notemos que en este escenario los dos sistemas vestibulares contribuyen a la respuesta. Vemos cómo la actividad del sistema vestibular izquierdo se reduce, mientras que la actividad del sistema vestibular derecho se incrementa. Sin embargo, moviendo la cabeza lentamente, no podemos evaluar cada sistema por separado. De hecho, los estamos evaluando juntos. Entonces, de nuevo, vemos la pregunta, ¿cómo evaluar cada uno por separado? De nuevo, cuando regresamos la actividad al centro, se restablece la actividad neural espontánea del sistema vestibular y vemos que las dos barras regresan a un nivel igual. Ahora, si hacemos un movimiento rápido de la cabeza hacia la derecha, mientras miramos fijamente el punto, lo que encontramos en las barras es que ahora hay muchísima más actividad neural en el sistema derecho, pero de hecho en el izquierdo no hay ninguna actividad en absoluto. El lado izquierdo entró en una inhibición completa. Entonces, si movemos la cabeza demasiado rápido en una dirección, lo que hacemos es cancelar totalmente la actividad del sistema vestibular contrario, permitiéndonos evaluar solamente un sistema vestibular a la vez, el del lado hacia el que estamos moviendo la cabeza. Y este es el primer punto realmente importante para la prueba de impulso cefálico. Es muy importante asegurarnos de que los movimientos de la cabeza sean lo suficientemente rápidos. Si los movimientos cefálicos son lo bastante rápidos, podemos entonces lograr respuestas de impulso cefálico de buena calidad y aislar las respuestas de cada sistema vestibular por separado, sabiendo que solamente estamos evaluando el lado hacia el que movemos la cabeza. Ahora que sabemos cómo debemos mover la cabeza para evaluar cada sistema vestibular por separado, veremos qué sucede en un paciente con pérdida o con lesión vestibular. Sabemos que en alguien con función vestibular normal los ojos se mueven en igual cantidad y dirección opuesta al movimiento de la cabeza. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba desde el punto de vista clínico? En la prueba clínica de impulso cefálico, el doctor sostiene la cabeza del paciente mientras se le solicita al paciente que mire hacia la nariz del doctor. Lo que el doctor hará ahora es mover la cabeza del paciente. Veámoslo. Entonces aquí podemos ver
cómo se realizan los movimientos rápidos de la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda. Y pues si nos fijamos, realmente cuando se mueve la cabeza hacia la derecha, el paciente mantiene la mirada en el objetivo, pero cuando la mueve hacia la izquierda, vemos que el paciente no puede mantener los ojos al frente, sino que se desplazan con el movimiento de la cabeza y después hace un movimiento correctivo de regreso al centro. Veámoslo de nuevo. Ahí está el movimiento correctivo. Y este movimiento correctivo es indicativo de un problema vestibular. Esto fue descrito por Halmagyi y Courtois en los 80s y ha sido aplicado en la evaluación vestibular desde entonces. Para aquellos que no pueden ver las sacadas de recuperación, veremos qué sucede. En un sistema vestibular normal, cuando la cabeza se mueve, los ojos se mueven en igual cantidad y dirección opuesta al movimiento de la cabeza para mantener la visión en el objetivo. Aquí vemos que la cabeza se desplaza hacia la derecha y los ojos se mueven en igual cantidad pero en dirección opuesta, es decir, en este caso hacia la izquierda. En un paciente con lesión vestibular, cuando la cabeza se mueve en una dirección, los ojos se mueven al mismo tiempo con la cabeza. Y es necesario hacer un movimiento correctivo. Este movimiento correctivo se clasifica desde el punto de vista clínico como un problema vestibular. Este movimiento correctivo es llamado sacada de recuperación, ya que el sistema sacádico es quien genera este movimiento, no el reflejo vestíbulo oculomotor. Como lo vimos en el video anterior, es relativamente fácil notar que la paciente no podía mantener la mirada en el objetivo durante los impulsos cefálicos, y esto se denomina una sacada de recuperación. Por ser bastante visible, a esta se le llama una sacada abierta. Una sacada abierta sucede cuando la cabeza ya ha terminado el movimiento y se genera la sacada. Entonces surge una pregunta en este momento, y es que si las sacadas de recuperación son tan visibles, ¿por qué invertir dinero en un equipo de video impulso cefálico para registrar estas sacadas? Ahora veremos un video de una persona con lesión vestibular y observaremos qué sucede en la prueba de impulso cefálico y si él puede mantener sus ojos en el objetivo. Vemos que aparentemente él tiene una función vestibular completamente normal, ya que no se observan sacadas de recuperación y mantiene la visión en el objetivo. Pero de hecho lo que está sucediendo es que él está compensando muy bien su lesión vestibular, y cuando la cabeza se mueve, los ojos están haciendo movimientos sacádicos durante el movimiento de la cabeza. Pero esto sucede demasiado rápido como para ser detectado por el ojo humano. Entonces, cuando no usamos una cámara, veríamos a este paciente y pensaríamos que tiene una función vestibular completamente normal. Pero cuando vemos los impulsos cefálicos por medio del video, logramos ver que realiza ciertos movimientos de los ojos durante los movimientos de la cabeza. Entonces, estas sacadas correctivas registradas en el video se llaman sacadas encubiertas. Entonces, tenemos que existen dos tipos de sacadas: las sacadas abiertas, que suceden después del movimiento de la cabeza,
y las sacadas encubiertas, que se presentan durante el movimiento de la cabeza. Y solo podemos detectarlas utilizando un dispositivo de video. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para detectar las sacadas de recuperación? ¿Cómo podemos detectarlas? Pues bien, en la evaluación inicial podemos usar la observación directa, y este es un buen método en caso de que el paciente presente sacadas abiertas para detectar una lesión vestibular. Sin embargo, si el paciente no presenta sacadas notorias en esta prueba, no nos va a arrojar mucha información, y al no notar las sacadas encubiertas podemos clasificarlo como normal, y esta es una limitación de la observación directa. Otro método de observación es la bobina de búsqueda escleral, que consiste en un lente de contacto que se ubica en el ojo conectado a un campo magnético. Y lo que hace es proporcionar una medida muy sensible de los movimientos oculares en relación con los movimientos de la cabeza. A pesar de que este es un método muy sensible, desafortunadamente no es muy amigable en el ámbito clínico, ya que los lentes de contacto son incómodos y no todos los pacientes lo toleran. El equipo es bastante complejo, pues que hay que ubicar al paciente en un campo magnético. Además, el proceso de calibración es complicado y es un equipo bastante costoso, lo que no lo hace funcional para su uso clínico. Entonces, aunque la bobina de búsqueda escleral es una forma muy efectiva de detectar los movimientos de los ojos, no es funcional a nivel clínico. Entonces, con el avance de la tecnología, se desarrolló el videoimpulso cefálico. Ahora podemos detectar hasta los movimientos más pequeños de los ojos con cámaras de alta velocidad. Y con el IC-Cam en particular, es idéntico a la bobina escleral en su capacidad de detectar sacadas abiertas y encubiertas en la evaluación del canal lateral. Esta es una prueba mucho más amigable clínicamente porque solamente se necesita ubicar unas gafas o lentes en los ojos del paciente y de inmediato se puede iniciar con la prueba. ¿Cómo lucen estas gafas o estos lentes? Lo primero que podemos notar es que son bastante ligeras, y la razón de esto es que deben ser lo más livianas posibles, ya que una estructura pesada podría causar que se deslice durante la prueba. Entonces necesitamos mantener estas gafas supremamente livianas. Las posibilidades de que se deslicen son mínimas, al asegurar bien la banda elástica en la cabeza del paciente. Otro componente que vemos es la videocámara, y como se ve en la imagen solamente hay una videocámara. Sin embargo, aunque la cámara esté ubicada de un lado, al otro lado podemos ver que hay un soporte de las mismas características en las que está puesta la cámara, y esto es porque podemos evaluar cualquiera de los dos ojos cambiando la cámara de un lado hacia el otro. Y es importante tener la facilidad de evaluar cualquiera de los dos ojos, pero no es importante evaluar los dos ojos al mismo tiempo. Realmente, pues en este diseño es mucho más importante que las gafas sean ligeras para que no tengan el riesgo de moverse durante la prueba. Dentro de las gafas, al lado de la cámara, tenemos algo que se llama la unidad de medición inercial. Esta unidad de medición inercial medirá los movimientos de la cabeza. Entonces, mientras la cámara mide los movimientos de los ojos, la unidad de medición inercial medirá el movimiento de la cabeza. Para transmitir la información encontramos un cable USB que se conecta
al computador. Ahora hablemos del proceso de medición. ¿Cómo realizamos el registro y ejecutamos la prueba de impulso cefálico? Nos enfocaremos en la técnica diagnóstica de la prueba de impulso cefálico, pues existen dos formas en las que podemos usar el IC-CAM. La primera de ellas es realizando un tamizaje, en el cual no requerimos una calibración, sino que solamente ponemos las gafas al paciente y evaluamos los canales semicirculares laterales y revisamos los resultados. Y la segunda es la que llamamos la prueba diagnóstica, en la que vamos a realizar una calibración y evaluamos los 6 canales semicirculares. Entonces hay varios pasos para realizar el procedimiento diagnóstico. El primero de ellos es la preparación del paciente. Ajustar bien el dispositivo en este paso. Entonces, si no lo ajustamos de forma correcta, no vamos a lograr unas buenas mediciones. En segundo lugar, necesitamos realizar la calibración. Y lo siguiente es realizar ya como tal los impulsos cefálicos laterales y posteriormente en los canales verticales. Los canales verticales están dispuestos en pares. Primero encontramos el anterior izquierdo con el posterior derecho y después el anterior derecho con el posterior izquierdo, con sus respectivas siglas, LARP y RALP. Ahora veremos cómo ubicar al paciente y cómo prepararlo. Lo primero es que debe estar a una distancia lo suficientemente lejos de la pared. Entonces aquí vemos la pared en la parte superior de la pantalla y nuestro paciente se va a ubicar mirando hacia el frente. Debe estar a una distancia por lo menos de 1,5 metros. Y eventualmente allí en la pared vamos a ubicar el objetivo hacia el cual debe mirar el paciente, pero antes de esto debemos verificar muy bien esta distancia, pues no queremos que el paciente realice la convergencia de sus ojos por estar demasiado cerca. Además de asegurarnos de que se encuentre 1,5 metros de la pared, también debemos verificar que el paciente no esté en una silla que gire o que tenga ruedas o que pueda realizar algún movimiento de su cuerpo durante la prueba. Debemos procurar entonces que sea una silla estática, de forma que el cuerpo del paciente permanezca totalmente quieto mientras hacemos los impulsos cefálicos. Posteriormente debemos verificar no solo la distancia, sino también la altura a la cual vamos a ubicar el objetivo. Y esto es muy sencillo, simplemente trazamos una línea recta desde los ojos del paciente y desde allí ubicamos el objetivo en la pared, justamente al nivel de los ojos del paciente. Ya con esto podemos continuar y realizar la calibración. Antes de realizar la calibración, por supuesto, necesitamos poner las gafas o lentes en la cabeza del paciente y aquí tenemos un video que nos muestra cómo se realiza pues este procedimiento. Entonces, algo importante del equipo es que primero vemos cómo el doctor visualiza los ojos del paciente para ajustarlo de forma adecuada y después vemos cómo en la parte lateral hace la tensión de la banda elástica para que no tengamos desplazamientos durante la prueba. Debe estar lo suficientemente ajustada. Y por último toma el cable USB y lo asegura en el soporte del cable USB. Esto es muy importante, porque si el cable USB se está moviendo por ahí o lo tocamos durante los impulsos cefálicos, esto va a introducir artefacto en el registro.
Entonces, una vez tengamos así listas las gafas, lo cual en verdad no toma mucho tiempo, podemos iniciar con la evaluación. Una vez están ubicados los lentes o gafas, vamos a fijarnos en el software que la pupila esté en el lugar correcto. Lo que vemos en esta ventana que se ubica en la parte superior del software es una imagen del ojo y vamos a verificar que la pupila esté siendo ubicada en el centro por el sensor de la imagen. Si encontramos que la pupila está en este tipo de ángulo, la forma de solucionarlo es rotando la cámara, girándola. Rotar la cámara nos ayudará a llevar al ojo al centro de la imagen. Lo siguiente es que debemos asegurarnos de que el párpado inferior se encuentre alineado, que se encuentre horizontal con la línea de la imagen. Lo que vemos en este ejemplo es que no se encuentra alineado en el nivel horizontal, tiene cierta inclinación. Y la forma de corregir esto es girando la cámara en sentido de las manecillas del reloj cuando hay una inclinación hacia la izquierda y al contrario de las manecillas del reloj cuando hay una inclinación hacia la derecha. En este caso que estamos viendo en la pantalla, la inclinación es hacia la izquierda, por lo tanto, en este caso en particular giraremos la cabeza, la cámara, en sentido de las manecillas del reloj. Una vez la pupila está en el centro de la pantalla en el plano horizontal, ahora vamos a ubicarla en el centro, pero ya de forma vertical. Y esto es muy sencillo, simplemente haciendo movimientos de la cámara hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. Hay también un anillo de enfoque de la cámara para asegurarnos de que el ojo esté siendo mostrado de la manera más clara posible, más nítida. Y podemos girar pues este anillo hasta lograr que el ojo sea lo más claro posible. Y vemos también en esta imagen que hay dos luces o dos reflejos que los voy a señalar. Están aquí 1 y 2. Entonces esos reflejos se encuentran como a ambos lados de el círculo de color verde. Entonces este círculo de color verde es el área donde vamos a medir los movimientos de los ojos y esto puede producir artefactos, estos dos reflejos. Por lo tanto, lo que sugerimos es girar levemente la cabeza del paciente tan solo de 5 a 10 grados para eliminar este tipo de reflejos. Entonces ya tenemos las gafas ajustadas, la cámara en su lugar correcto. Ahora estamos listos, ahora sí, para realizar la calibración. Y hay dos tipos de calibración que podemos realizar. La primera es una calibración de los ojos y la segunda es una calibración de la cabeza. Vamos a empezar con la calibración de los ojos. Lo primero que vemos es que el doctor va a situar la cámara en modo calibración y esto va a producir un láser que se proyecta en la pared. Aquí vemos como el doctor pues ajusta un poco la cámara y ajustamos el láser de manera tal que el punto central que vemos en la pared corresponda con el punto central del láser. Entonces solicitaremos al paciente que mire hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Y de esta manera estamos calibrando el movimiento de los ojos de acuerdo a cada paciente. La manera en la que se realiza la calibración es solicitándole al paciente que desplace su mirada hacia cada uno de los puntos láser, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo sin mover su cabeza.
de acuerdo a lo que nos indica el software. Una vez que el paciente haya mirado hacia todos los puntos, el equipo nos va a generar un reporte de calibración. Así es como se ve este reporte. Vemos que hay dos imágenes. Una es la del ojo en la imagen y la otra es la del ojo en el espacio. En la primera podemos ver unos círculos de color negro. Esto nos asegura que el paciente miró hacia los 5 puntos del láser. Estos 5 puntos forman una cruz y esto se verifica en el ojo en la imagen. Ahora veremos el ojo en el espacio. Aquí nuevamente debe ser evidente la forma de cruz, que debe partir desde el 0 en el plano horizontal y asimismo debemos ver que la línea parte desde el 0 en el plano vertical. Así sabremos que fue una buena calibración. Pero si después de múltiples intentos no logramos obtener esta forma, podremos utilizar la calibración por defecto, que es el mismo tipo de calibración que utilizaremos en la prueba de tamizaje. Lo siguiente que haremos es la calibración de la cabeza. La calibración de la cabeza únicamente es necesaria si vamos a realizar la evaluación de los canales verticales, pues aquí se calibra la unidad inercial dentro de las gafas. Ahora veremos los pasos. Le solicitaremos al paciente que mire fijamente el punto en la pared y moveremos su cabeza en los planos horizontal y vertical, es decir, como diciendo no, de derecha a izquierda, y después como diciendo sí, es decir, hacia arriba y hacia abajo. Nos aseguraremos de mover la cabeza entre 80 y 100 grados por segundo. Podemos hacer esto en forma pasiva, es decir, que el paciente mueve su propia cabeza, o de forma activa, es decir, cuando el clínico toma control de la cabeza del paciente. Debemos realizar 5 ciclos en cada uno de los planos y obtenemos un reporte que se ve así. Entonces vemos 3 círculos, cada uno con una línea negra que lo cruza de lado a lado. En el primer círculo vemos una línea horizontal, en el segundo una línea vertical y en el tercero vemos que se forma una cruz en el eje del círculo. Una vez que vemos que están ajustados todos los cuadrantes, podemos decir que la calibración es aceptable. En la parte superior vemos como un diagrama en tercera dimensión con unos puntos negros que representan los movimientos de la cabeza realizados durante la calibración. Una vez realizada la calibración de los ojos y de la cabeza, ya podemos iniciar con los impulsos cefálicos. Iniciaremos con la estimulación en los canales laterales, que son los más importantes, pues contienen la mayor cantidad de información diagnóstica. Ahora veremos 4 puntos importantes a la hora de obtener los impulsos cefálicos de buena calidad. Antes de hablar de la técnica como tal, nos enfocaremos en estos 4 puntos. Lo primero es que los movimientos deben ser rápidos e impredecibles, tanto en dirección como en tiempo. Además deben ser de una muy baja amplitud, deben ser realmente pequeños, solamente de unos 10 a 15 grados. Aquí vemos en la imagen que el paciente está mirando al centro y se ven los límites de 15 grados hacia cada lado. Y como lo hablamos al principio del webinar, es importante que los movimientos sean muy rápidos, unos 150 grados por segundo o más. Si seguimos estos 3 consejos, lo siguiente que debemos hacer es medir de unos 5 a 10 impulsos en cada dirección. Entonces vamos a iniciar con un impulso hacia la izquierda y en este caso debemos ver que no se superen pues los 10 a 15 grados
por segundo. Vemos que fue un movimiento bastante rápido y que el paciente mantiene su mirada fija en el objetivo. Después regresamos la cabeza del paciente al centro, pidiéndole que mantenga su mirada fija en el objetivo. Y después vamos a hacer otro impulso impredecible, en este caso otro impulso hacia la izquierda, pensando pues como engañarlo un poco, porque él pensará que el siguiente impulso sería hacia la derecha. Vemos que son movimientos muy cortos, de 10 a 15 grados y bastante rápidos, tratando de alcanzar esta velocidad de 150 grados por segundo. De nuevo regresamos la cabeza hacia el centro y para el siguiente movimiento lo haremos en dirección opuesta. De nuevo, impredecible, de menos de 15 grados y a una velocidad bastante rápida. Después regresamos la cabeza al centro y esto lo repetiremos hasta lograr de 5 a 10 movimientos por cada lado. Y así realizaremos la evaluación de los canales laterales. Ya sabemos cómo mover la cabeza, ahora cómo sostener la cabeza. Entonces, en este video vemos la técnica de sostener la cabeza desde el maxilar. Vemos cómo el doctor ubica sus dos manos a cada lado del maxilar del paciente, ubicando los pulgares detrás de la cabeza del paciente y haciendo movimientos cortos, rápidos e impredecibles de la cabeza. Cuando ubicamos las manos en el maxilar del paciente, es necesario que mantenga su boca bien cerrada, para que cuando hagamos el movimiento no se mueva el maxilar, sino la cabeza en sí. Entonces solicitaremos al paciente que mantenga su cabeza mirando hacia el centro, su maxilar bien cerrado, y además vamos a efectuar los movimientos sin tocar el cable USB, de la forma en que lo vimos en el video. Y esta es la forma correcta de estimular los canales laterales. Una forma alternativa es ubicar las manos en la parte superior de la cabeza del paciente, y esto también es totalmente aceptable y depende de la preferencia de cada persona, de la manera en la que se sienta más cómodo para realizar los impulsos. Como lo hemos mencionado, es necesario asegurarse de que los movimientos sean lo suficientemente rápidos. Para no preocuparnos si estamos muy seguros o no estamos seguros de la velocidad, es necesario saber que el software nos va a informar de la calidad del impulso y si esta fue efectiva o no. Pues en el software tenemos una guía de entrenamiento y allí es posible ver si la velocidad fue correcta o no. Si la velocidad fue correcta, va a aparecer un símbolo de color verde, un check. Vemos en la gráfica que representa el resultado obtenido, y en lo que nos vamos a interesar particularmente en esta parte es en el movimiento de la cabeza, que está dibujada por una línea gris en la parte inferior. Y notamos que la línea gris sigue el patrón de una sombra roja. Si la línea gris sigue los límites de esta sombra roja, quiere decir que la velocidad del movimiento fue apropiada. Asimismo, si el pico de esta curva está alrededor de los 80 milisegundos, que en el plano vertical podemos ver el tiempo, vemos que se encuentra antes de los 100 milisegundos, alrededor de 80. Entonces, si este pico estuviera antes de los 80 milisegundos, este impulso no cuenta, no sería válido. Pero si el impulso sigue el criterio, entonces vamos a obtener el check de color verde. Si no sigue el criterio, obtendríamos una X de color rojo, lo que indica que el impulso no tuvo la suficiente calidad. Ya conociendo la técnica para los canales horizontales, veamos ahora los canales verticales.
Para la evaluación de los canales verticales tenemos 4 canales en el plano vertical y estos funcionan de forma cruzada o coplanar. Es decir, que el canal anterior izquierdo no funciona junto con el anterior derecho, sino que se encuentra alineado con el posterior derecho. Es decir, que para estimular estos dos canales debemos hacerlo en la dirección anterior y posterior, y esto es lo que conocemos como LARP. Por otro lado, vamos a tener el otro par que consiste en el anterior derecho y el posterior izquierdo, y esto es lo que conocemos como RALP. Para iniciar los impulsos, tenemos al paciente mirando el estímulo hacia el frente y debemos hacer como un movimiento empujando la cabeza en un ángulo hacia adelante 45 grados. Entonces aquí seguimos pues los mismos principios que para el canal lateral. Debemos hacer movimientos bastante cortos de 10 a 15 grados con una velocidad bastante alta de 150 grados por segundo para obtener muchísimo mejores respuestas. Entonces aquí vemos un ejemplo. Si movemos por ejemplo la cabeza hacia abajo, debemos conservar esta inclinación de 15 grados con un movimiento bastante rápido y después regresar la cabeza al centro para hacer un movimiento impredecible. Luego la movemos hacia arriba, esta vez con el paciente todavía mirando hacia el objetivo, y regresamos la cabeza al centro, conservando los movimientos impredecibles, rápidos y cortos. Nuevamente vamos a hacer un movimiento de 15 grados hacia arriba y así lo vamos a realizar de 5 a 10 veces en cada dirección para lograr la evaluación de los canales semicirculares. Ahora bien, en la estimulación de los canales verticales hay dos técnicas sugeridas. La primera de ellas es mantener al paciente mirando hacia el frente a 0 grados. Y la segunda es con el paciente con su cabeza girada a 45 grados. Entonces aquí vemos la técnica número 1 con el paciente mirando a 0 grados. En este caso vemos que como la disposición de los canales es en diagonal, cuando la cabeza se encuentra a 0 grados, y vamos a mover hacia adelante la cabeza del paciente y hacia atrás en una dirección de 45 grados. En este caso estamos estimulando los canales LARP. Esto quiere decir el anterior izquierdo con el posterior derecho. Moviendo la cabeza hacia adelante, estimulamos el canal anterior izquierdo y hacia atrás el posterior derecho. Siempre el paciente está mirando el estímulo fijamente. Para asegurarnos de que estamos estimulando el canal correcto, hay una guía de entrenamiento en el software que nos mostró una sombra de color azul y de color rojo, y una línea negra que está atravesando estas dos sombras nos indica que estamos estimulando el canal correcto. Entonces vemos cómo se debe hacer la inclinación de 45 grados. Cuando la hacemos hacia adelante, estimulamos el canal anterior, y cuando la hacemos hacia atrás, estimulamos el canal posterior. Existe otra técnica en la que podemos girar la cabeza del paciente 45 grados y con esto pues alineamos los canales. Ya teniendo toda esta información, podemos dar por terminada la prueba, retirar las gafas del paciente y pasaremos a la interpretación. Y el tema de la interpretación puede ser bastante extenso, incluso para un webinar completo. En este caso nos enfocaremos en cómo lucen las sacadas abiertas y encubiertas.
Lo que vemos en la gráfica es en el plano horizontal el tiempo de la prueba y en el plano vertical en grados por segundo la velocidad. Y lo que haremos es comparar los movimientos de los ojos versus los movimientos de la cabeza. Lo que vemos en la gráfica en el plano horizontal es el tiempo en el plano horizontal y la velocidad en el plano vertical. Y lo que haremos es comparar los movimientos de los ojos, que en este caso se encuentran en la parte inferior de la pantalla, versus el movimiento de la cabeza, que se encuentra en la parte superior, con una línea de color verde. Lo que esperamos ver en un paciente con función vestibular normal es que la cabeza empiece un movimiento, alcance un pico y después desciende la curva, lo cual indica pues que ya se detiene el movimiento de la cabeza. Simultáneamente los ojos se mueven en la misma cantidad pero en dirección opuesta, y esto lo vamos a clasificar como perfectamente normal. Pero ¿qué sucede en un paciente con problema vestibular? Lo que vemos es que la cabeza se empieza a mover, alcanza el pico y luego se detiene, que es el descenso de la curva, y vemos que el ojo también se mueve, pero no lo hace en la misma cantidad que lo hace la cabeza. Y de hecho, hay otro movimiento del ojo cuando la cabeza ya se ha detenido. Y este movimiento de los ojos es un movimiento correctivo. Entonces aquí estamos viendo que además de que la cabeza, el ojo no se está moviendo en la misma cantidad de la cabeza, y además hay una sacada de recuperación que sucede después del movimiento de la cabeza. En este caso lo vamos a llamar una sacada abierta. Y esto sería tal cual lo que sucedió en el primer video que vimos. ¿Qué sucede en el otro caso, en el otro video que vimos, donde las sacadas no eran abiertas sino encubiertas? Pues bueno, sería algo como esto. Nuevamente, el ojo no se mueve en la misma cantidad de la cabeza, y vamos a ver que aquí la sacada de recuperación se dio durante el movimiento de la cabeza. Entonces vemos que este movimiento sucedió incluso cuando la cabeza no ha terminado su movimiento, y nuestros ojos por sí solos pues no podrían detectarlo. Esto solamente lo puede detectar el sistema de video. Es un sistema pues realmente muy preciso, y esto nos indicaría una patología de tipo vestibular. Entonces vemos que el ojo pues se queda un poco corto, no alcanza la misma amplitud del movimiento de la cabeza, y además hay una sacada de recuperación que en este caso se llama encubierta. Entonces, ¿qué sucedió acá? Sucedió que cuando movimos la cabeza, el ojo también se movió y debió regresar al centro para volver su mirada al objetivo. Y esto es lo que conocemos como una sacada encubierta. Aquí vemos ahora en pantalla donde se encuentran los gráficos. Esto es lo que veremos en el software. Entonces, en los primeros milisegundos de las gráficas vamos a ver las fases lentas, que es el borreal. Pero después de los 100 milisegundos vamos a ver los movimientos rápidos de los ojos, que son movimientos compensatorios. En la parte inferior de las gráficas vamos a ver la ganancia instantánea. Se llama instantánea porque realmente no tenemos que hacer ningún cálculo de forma manual, sino que el software nos va a indicar cómo se comportó el movimiento de la cabeza y del ojo en 3 diferentes momentos: 40, 60 y 80 milisegundos. Siendo más importante la ganancia instantánea en los 60 milisegundos, pues es la que tiene menor artefacto.
Ya que tenemos pues los registros de datos aceptados, vamos a tener también un análisis de la regresión. Entonces, esta es otra forma de analizar la ganancia. Y finalmente en la parte inferior vemos un diagrama de puntos con la ganancia instantánea, como les comentaba, a 60 segundos, que es la más importante, como función del pico de velocidad de la cabeza. Recordemos que todas estas ganancias deben estar más o menos en 1, con una desviación estándar de 0.2, es decir que es válida una ganancia aproximadamente desde 0.8 hasta 1.2. Y una vez finalizamos la evaluación de los 6 canales semicirculares, podemos ver el diagrama de todos los canales, en donde veremos cada canal evaluado con su respectiva ganancia y de nuevo si hay presencia de sacadas abiertas o encubiertas. Es importante también hacer la correlación de pruebas. Entonces, aquí vemos en este cuadro qué sucedería con cada una de las estructuras del vestíbulo y ramas del nervio vestibular, comparando los resultados del VHID, del impulso cefálico, de los canales laterales y verticales en relación con los BEMP. Recordemos que los BEMP miden la conducción electrofisiológica de las vías vestibulares superior en el caso de los OBEMP e inferior en el caso de los CBEMP. Entonces, digamos que con estas dos pruebas podríamos llegar a evaluar todo el vestíbulo. Obtendríamos complementariamente información de absolutamente todas las estructuras periféricas del vestíbulo. Entonces, pues esta también es una invitación a tener un protocolo completo de pruebas en nuestra evaluación vestibular. Esto fue adaptado de Behring en el año 2013.